El final de la Primera Guerra Mundial dejó a los británicos con una gran cantidad de destructores de tamaños y capacidades muy diferentes, pero también con la sensación de que las futuras operaciones de combate probablemente tendrían lugar mucho más allá del Mar del Norte. Así que cualquier nuevo destructor necesitaría considerablemente más autonomía y, idealmente, debería poder aprovechar la capacidad de los destructores existentes para establecer un nuevo tipo estándar. Todos estuvieron de acuerdo en que se preferiría una batería de 4 cañones individuales de 4,7 pulgadas, pero hubo cierta discusión sobre el armamento de torpedos. Los destructores más grandes actuales tenían un par de tubos triples, pero si esto debía mejorarse a un par de tubos cuádruples o 3 tubos triples, era un tema polémico. Finalmente, los problemas de espacio que implicaría intentar colocar 3 tubos triples uno tras otro significaron que se aceptara el par de tubos cuádruples. La opinión general era que tal armamento total podría instalarse en un destructor si el nuevo tipo era más o menos del tamaño de los anteriores líderes de flotilla. En clases anteriores de destructores, la práctica británica había sido construir un barco por flotilla un poco más grande que los demás, normalmente con un cañón extra, además del alojamiento adicional necesario para el personal y los oficiales que lideraban una flotilla. Sin embargo, hubo algo de resistencia, ya que algunos argumentaban a favor de una división entre destructores de flota y destructores de escolta, mientras que otros insistían en usar el cañón de 4 pulgadas en lugar del de 4,7 pulgadas. Por varias razones, incluyendo, curiosamente para 1919, una mejor elevación antiaérea, así como una mayor cadencia de fuego, lo cual se consideraba útil en un combate cerrado. Sin embargo, el mayor poder de detención general del cañón de 4,7 pulgadas, que especialmente con los nuevos proyectiles que se estaban desarrollando, significaba que incluso podía perforar los cinturones de cruceros menos protegidos, finalmente ganó el argumento a favor del cañón más pesado. Esto a su vez llevó al desarrollo del HMS Amazon y el HMS Ambuscade, barcos prototipo que incorporaban gran parte de este pensamiento. Pero después de observar cuidadosamente las fortalezas y debilidades de estos barcos, era momento de considerar encargar una nueva clase. Esto comenzó a mediados de 1926 con el objetivo de que los primeros barcos fueran puestos en grada en aproximadamente un año. Las necesidades de la Marina Real fueron en su mayoría las que determinaron el tamaño general del barco, aunque algunos resentían la idea de construir barcos más grandes y, por lo tanto, más caros. Se pensaba que estos podrían no proporcionar la cantidad necesaria, pero otros concluían que se necesitaba una embarcación más grande si se querían cumplir los objetivos de la Marina Real, y esa opinión fue la que prevaleció. El problema principal era el alcance. En lugar de una simple cifra absoluta de alcance a velocidad de crucero, la cifra citada se calculaba para pasar cierto tiempo a 16 nudos, que era un poco por encima de la velocidad económica promedio de crucero, pero más o menos la velocidad de crucero de la flota si se pensaba que el combate era inevitable. Con algo de vapor adicional en las calderas listo para una aceleración rápida, además de un periodo adicional de tiempo operando a 2/3 de potencia. Esto finalmente se estableció en una especificación de 1500 millas náuticas a 16 nudos, seguidas de 12 horas operando a 2/3 de potencia, con el alcance absoluto aumentando obviamente a medida que disminuía la velocidad general. Se pensaba que operar a 2/3 de potencia era un promedio útil que reflejaba las velocidades de máxima y baja potencia que un destructor podría necesitar usar durante 12 horas de combate. Que esta cifra coincidía casi perfectamente con el alcance y la velocidad requeridos para escoltar a una flota que zarpara de Singapur hasta aproximadamente donde se podría esperar encontrar a la Armada Imperial Japonesa en ofensiva. Que la Armada Imperial Japonesa estuviera a la ofensiva, además, obviamente, del tiempo para el combate y el combustible para regresar a casa, no era exactamente una coincidencia. En general, el armamento se estableció en 4 cañones individuales de 4,7 pulgadas, con un par en disposición superpuesta hacia adelante y otro par hacia popa. 2 tubos lanzatorpedos cuádruples y a media nave sobre la línea central. Y ya sea 2 ametralladoras antiaéreas cuádruples calibre 50 o un par de cañones pom-pom para trabajo antiaéreo. Estos podían ser intercambiables, además de algunos puntos de montaje para ametralladoras Lewis. Los intentos iniciales de aumentar la elevación de los cañones de 4,7 pulgadas para permitir un mejor trabajo antiaéreo fueron finalmente rechazados por motivos de complejidad y peso.
Pero se incluyó una provisión significativa para cargas de profundidad, equipo de colocación de minas y un dispositivo de barrido de minas de alta velocidad conocido como el Sistema de Barrido de Minas para Destructores de Dos Velocidades, o TSDS. También se incluyó la provisión y el espacio para ASDIC, lo que hoy en día llamaríamos sonar, con 34.000 caballos de fuerza en el eje, impulsando dos hélices para una velocidad máxima de 35 nudos, con un desplazamiento estándar de aproximadamente 1.350 toneladas, aunque muchos barcos podían ir un poco más rápido que esto durante las pruebas. Este diseño sería designado como clase A o Acasta, y se ordenarían 8 barcos, además de un líder de flotilla más grande, el Codrington, que tenía un quinto cañón en el centro, entre las dos chimeneas. También se construirían dos embarcaciones muy similares para la Marina Real Canadiense, el Saguenay posiblemente y el Schiena, con pequeños cambios en esos barcos para cumplir con los requisitos de la Marina Real Canadiense. Se ordenarían otras 8 embarcaciones con un diseño casi idéntico a la clase B o Beagle, además de otro líder de flotilla, el Keith, aunque en ese caso el Keith era visualmente casi idéntico a los barcos que iba a liderar, solo desplazando una fracción más debido a que tenía camarotes ligeramente ampliados para los oficiales adicionales necesarios, pero sin armamento adicional. La principal diferencia entre las dos flotillas era que la clase A estaba equipada con el TSDS y la clase B estaba equipada con ASDIC, aunque en la década siguiente la clase A tendría instalado el ASDIC en los espacios previamente reservados de todos modos. Puestos en grada en 1928 y 29 y puestos en servicio en 1930 y 31, las clases A y B eran, para la época de la Segunda Guerra Mundial, las flotillas de destructores modernos más antiguas de la Marina Real Británica y verían modificaciones considerables a medida que avanzaba la guerra. Inicialmente, un conjunto de tubos lanzatorpedos fue reemplazado por un cañón antiaéreo de 3 pulgadas, luego la incorporación de radar, más equipo antisubmarino y armas antiaéreas ligeras comenzó a afectar el armamento principal, con aún más equipo de este tipo instalado hacia el final de la guerra, ya que fueron asignados principalmente a tareas de escolta a medida que entraban en servicio barcos más nuevos y grandes. Al final de la guerra, algunos barcos tenían solo 2 cañones principales y un solo lanzador cuádruple de torpedos, ya que el cañón más a popa había sido reemplazado por más armas antisubmarinas y uno de los cañones delanteros había sido reemplazado por un lanzador Hedgehog. La mitad de los 20 barcos construidos en esta familia relacionada se perderían debido a acciones enemigas, la mayoría en los primeros 2 años de la guerra. En 1939, una mina hundió al HMS Blanche, mientras que en 1940 el Brazen y el Codrington fueron hundidos por aviones alemanes. El Acheron se perdió por una mina. El Acasta y el Ardent se hundieron tratando de proteger al HMS Glorious del Scharnhorst, y el Keith y el Basilisk se perdieron durante la evacuación de Dunkerque. Después de alrededor de 2 años sin más pérdidas, el Achates sería hundido por el crucero Admiral Hipper en la batalla del Mar de Barents a finales de 1942 y el Boudica sería hundido por aviones en 1944. Otros 3 barcos serían dados de baja por otros factores. El Arrow fue alcanzado por la explosión de un barco de municiones en el verano de 1943 y se consideró antieconómico repararlo, mientras que el Schiena fue arrastrado a la costa por una tormenta mientras estaba anclado frente a Islandia, y el Saguenay fue embestido accidentalmente por un carguero al que escoltaba a finales de 1942, lo que hizo que se detonaran sus cargas de profundidad, volándole la popa y provocando que fuera convertido en un barco de entrenamiento. Todos los barcos sobrevivientes se consideraron demasiado pequeños para ser de alguna utilidad después de la guerra y fueron desguazados rápidamente, excepto por el Boreas, que había sido prestado a la marina griega a finales de la guerra y sobrevivió sirviendo con ellos como el Salamis hasta principios de los años 50, cuando fue reemplazado por destructores clase Fletcher procedentes de la Marina de Estados Unidos y devuelto para ser desguazado en 1952. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para las preguntas de Dry Dock.